Terremotos, inundaciones, atentados terroristas, accidentes, incendios. Los eventos que pueden sacudir los pilares de una sociedad son muy diversos. Pero ¿quiénes son los actores encargados de intervenir y salvaguardarnos de este tipo de episodios? ¿Estamos realmente preparados para hacer frente a grandes catástrofes? ¿Existe una cultura preventiva a este respecto en nuestro país? La Escuela de Ingenierías de la Universidad de Málaga acogió el pasado mes de abril la 10ª edición de sus jornadas sobre seguridad, emergencias y catástrofes. Una cita que integró conferencias, talleres, exposiciones y exhibiciones a cargo de organismos y entidades del campo de las emergencias y que contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales en la materia. De la mano de algunos de sus participantes, hoy en Tesis abordaremos el complejo concepto de seguridad desde sus diferentes aristas. La diferencia entre emergencia y catástrofe es fundamentalmente según el número de víctimas. Es decir, realmente una emergencia sería un término más amplio, que incluye catástrofes, desastres, etcétera, accidentes con múltiples víctimas, pero el término catástrofe, digamos, lo reservamos cuando la emergencia toma ya un calibre mayor y el número de afectados, tanto personas como bienes materiales que se ven implicados, pues muy grande. Detrás de una emergencia están todos los profesionales, tanto del ámbito sanitario como del ámbito de la seguridad, que es muy importante también en estas situaciones, como del ámbito del rescate. Esos serían, digamos, los tres palos fundamentales y no habría posiblemente una delimitación muy clara, porque en una catástrofe podemos incluso recurrir a empresas que no son estatales, empresas privadas incluso, que por el tipo de maquinaria que tienen, etcétera, pues se recurre también a su ayuda. Cualquier situación de catástrofe tiende al desorden, lo que llamaríamos dentro de las leyes físicas tiende a que crezca la entropía, y precisamente pues la labor de los intervinientes y de la coordinación de esa emergencia es que se reduzca esa entropía. En desastres internacionales los bomberos juegan un papel fundamental como equipo de primera intervención en rescate, principalmente. Los primeros equipos que llegan, que son las unidades caninas y las unidades de rescate en estructuras colapsadas, lo que van a rescatar personas, a salvar vidas, y luego los siguientes equipos que llegan van a restablecer los sistemas de agua y, principalmente, ¿no? Entonces, por eso, a nivel de bomberos se hace estructuras colapsadas, unidades caninas, y, por ejemplo, también muchos equipos tienen potabilización de agua. El ejército también puede cumplir un papel fundamental en este tipo de situaciones. Tiene quizás la ventaja pues, de que a nivel militar hay una disciplina y un orden pues, que no encontramos un equivalente a ese nivel en otras instituciones. Y en un momento dado pues vienen, ya digo, no a sustituir a nadie, pero sí a sumar. Normalmente ellos se coordinan, lo que es la unidad militar de emergencia, cualquier otra unidad militar, se debe de coordinar con la dirección de esa emergencia, ¿no? Ya sea el 112 o quien esté a cargo en ese momento de la emergencia, ellos pues ponen sus medios a disposición y coordinan sus propios medios también, ¿no? La UMAER es la unidad médica de aeroevacuación del Ejército del Aire. Somos 4 oficiales médicos de vuelo, 4 oficiales enfermeros, 10 técnicos y luego el personal de administración. Entonces, digamos que nuestra preparación médica y sanitaria ya nos proporciona una condición óptima para realizar este tipo de misiones, aparte de, obviamente, nuestra formación militar. Aquella misión particularidades tuvo, en principio estábamos no entrenados específicamente para evacuar a pacientes infectados por el virus del ébola, sin embargo sí que teníamos entrenamiento previamente había sido la gripe aviar y estábamos en condiciones de evacuar a pacientes infectocontagiosos. De hecho, teníamos el material necesario, las cámaras de aislamiento
y bueno, pues fuimos en algunas cosas también, tuvimos que improvisar algunas situaciones, pero basándonos siempre en un entrenamiento previo. Yo personalmente yo soy paramédico por 25 años y no estaba preparado para un evento de esa magnitud. Lo que vimos, las tragedias que vimos, también tuvo un impacto muy grande que los socorristas, bomberos, policías y sanitarios también tuvieron aspectos y incidentes personales que afectaron a ellos y que perdimos muchos compañeros ese día. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center de Nueva York marcaron un antes y un después en nuestra forma de percibir el concepto de seguridad, tanto por la magnitud de la tragedia como por el hecho de tener como objetivo a una potencia mundial como Estados Unidos. Paramédico y profesor de la Universidad Metropolitana de Nueva York, George Contreras tuvo que pasar por el trance de vivir en primera persona aquel fatídico día. Es muy difícil tratar de prepararse para un evento tan grande, pero la gente trató lo mejor que podían a asistir en los problemas físicos que tenían y también el aspecto de salud mental. La prioridad que tenemos que hacer es siempre recordar el proceso de ayudar al número más grande de personas con los recursos que tenemos disponibles. Y eso es algo que creo que las personas que no trabajan en desastres o sanidad o emergencias necesariamente no saben entender ese tema. Se hace bastante difícil tener que decir a una persona quizás que está a punto de morir o que tenemos que ir a tratar de salvar otra vida y no a esa persona. Pero en un momento tan grande hay que tratar de salvar el número más grande de personas que se pueda. Y el aspecto de salud mental realmente se ha ampliado mucho más y hay mucha más preparación en el tema de salud mental después de un desastre, durante un desastre y después de un desastre. Y creo que eso es algo que desafortunadamente se vino a la luz después del 11 de septiembre. Vieron y reconocieron la importancia de la salud mental en los desastres y catástrofes. En el caso de España, una situación como resultó ser el 11M, no estábamos ni acostumbrados ni preparados, ¿no? Fue una sorpresa para todos y fue también un momento que de alguna forma nos ha permitido tener lecciones aprendidas a día de hoy. Allí hubo, bueno, pues con la buena voluntad, por supuesto siempre, intervenciones que pudieron en un momento dado poner en peligro la vida de los propios intervinientes. Es decir, yo como sanitario, si veo que hay personas heridas como consecuencia de una bomba, mi propio instinto profesional me lleva a intervenir. Pero claro, en este caso me puedo encontrar, como hemos dicho, un segundo paquete de bomba que me haga estallar por los aires. Entonces ya tenemos dos problemas, no uno. Hay veces que no nos damos cuenta de los servicios de emergencia que tenemos en España y somos punteros. O sea, en cualquier accidente de tráfico aparecen un montón de ambulancias, bomberos, guardia civil. Si la emergencia es más grande, empiezan a aparecer más equipos. Cuando pasó lo de los atentados en Madrid, se vio que faltaran recursos de bomberos, de ambulancias, no. O sea, eso la población tiene que tenerlo en cuenta. O sea, tenemos unos grandes servicios de emergencia. También es verdad que soy en ese aspecto un poco crítico, que lo que no podemos pretender es tenerlo en la puerta de mi casa. Situaciones como la que ha ocurrido en París nos hace ver que todavía nos queda mucho por hacer, ¿no? El tipo de terrorismo yihadista es muy diferente al terrorismo que estábamos acostumbrados y conlleva pues una labor enorme de los servicios de inteligencia, ante todo, porque no es una situación en la que el terrorista va a levantar los brazos cuando le den el alto, sino que se va a inmolar. Así que es una situación que hoy por hoy creo que nos queda mucho por aprender y tenemos que, sobre todo, recurrir a un intercambio de información entre diferentes países que, aunque lo hay, siempre es mejorable. A nivel de cultura de prevención y de incendio o lo que tiene relacionado con bomberos, yo creo que no hay. Nosotros tenemos un programa, trabajamos con Fundación Mafre y a nivel de España hay 47 servicios de bomberos que participamos en lo que se llama la Semana de la Prevención de Incendios. Y ahí vamos a los colegios vienen a los parques de bomberos y se hace un énfasis. Y además está demostrado
que lo que tú le cuentas a un niño se multiplica, porque luego llega a su casa, se lo cuenta a sus padres, se lo cuenta a sus tíos, a sus primos, y eso se multiplica. Pero es un impacto de una semana, y lo que yo creo que debe haber es una asignatura en el colegio que se denomine como se denomine, pero que lo que trate es la prevención, fundamental, porque además está claro que lo que tú inviertes en prevención te lo ahorras luego en intervención. Eso implica, pues, ya digo, un cambio de mentalidad, de no ver que tenemos que actuar cuando ya ha ocurrido el evento, sino de que debemos de prevenir y tomarnos, sobre todo, en serio los simulacros de evacuación. De poco sirve que avisemos a qué día y a qué hora y cómo vamos a hacer la evacuación, porque ese día ya la gente tiene hecha el cuerpo, ¿no? Es verdad que hay que dar alguna información porque tampoco podemos crear alarma social, pero habría que cambiar la configuración sobre todo de los simulacros de evacuación que se realizan y no estar tan preavisados, digamos, ni convertirlo en un acto, bueno, pues casi teatral, ¿no? La tecnología a día de hoy puede aportar mucho en este campo. Una de las novedades, digamos, sería un dron que va coordinado con un perro de rescate. La información que el perro de rescate va transmitiendo al dron facilita y optimiza ese tiempo que tarda en localizar a la víctima. Este tipo de tecnología va a ser muy importante, creo que es el futuro en este campo. Y incluso que el propio interviniente esté monitorizado y sepamos no solamente su localización, sino además qué nivel de estrés lleva esa persona, cuál es su ritmo cardíaco, etcétera, etcétera, porque toda esa información recibida y procesada nos va a facilitar el entrenamiento y la prevención también del peligro que pueda correr el propio interviniente. El equilibrio, digamos, entre seguridad y prevención es un equilibrio difícil de establecer, ¿no? A nivel de otro tipo de emergencia en los que no esté implicada el terrorismo, por ejemplo, pues bueno, ahí no hay mayor problema. Pero si ya estamos hablando de prevenir atentados, etcétera, pues claro, nos podemos ver en situaciones donde nuestra libertad habitual se ve mermada por esa, a veces, obsesión por la seguridad, ¿no? Pero claro, es un debate abierto, es decir, no podemos decir dónde está, o yo no sabría decir dónde está el límite, ¿no? Los expertos en seguridad insisten en aumentar esas medidas de seguridad y el ciudadano hay veces pues que cuando tiene que coger un avión pues tiene que desprenderse de un corta uña, ¿no? Que parece inofensivo. Es un tema muy delicado porque muchas personas se ponen a la defensiva cuando empiezan a quizás a ser un poco más agresivos con varias personas o poblaciones de varias denominaciones, pero es un proceso que legalmente las autoridades tratan de día a día a tratar de, igualmente como dije antes, hacen lo que hacen por proteger al gran número de gente que tenemos en la ciudad y en el país. Y algunas veces van a haber algunos temas que van a empujar un poquito y tocar, ahí está la frontera con el tema de derechos civiles.